hay 6 periodistas aquí. Por eso, arranquemos. Si pudieran decirme los que están para obviar a los otros, porque no tiene sentido nombrarlos si no están. Tomás Pérez. Sí, aquí estoy, buenos días. Orlando Páez Telles. Buenos días, aquí estoy presente con la Sodegua. Sí, está Ángel Mejía. Nosotros no. Dígame quiénes están entonces. Pero aquí estoy, Tomás Pérez Ramírez, de Cardenal Estéreo. Buenos días, Yuri Reales Magdaniel, presente. Yuri, ¿de qué medio? Uniguajira Estéreo. Uniguajira. Vilma, Orlando Páez Telles del Periscopio Informativo y el Ventilador. Periscopio Informativo y el Ventilador. ¿Qué otro periodista nos acompaña, por favor, para ser más sintéticos? Buenos días, Luis Ipuana de Radio Nacional de Colombia. Hay que dejar la manguera. La cocina se llenó. El tanque de allá. Aló, ¿me escucha, profe? El micrófono del que lo tiene abierto. Aló, ¿me escucha, profe? Sí, señor. Félix Rosanía, de Mercado Actual, Política Estéreo. Félix Rosanía. Bienvenido, Rosanía. Maicao Actual. Tomás Pérez, Noticias del Medio Cardenal. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Creo que debemos arrancar. Los que no están es porque no van a llegar. ¿Arrancamos? ¿Qué dicen mis compañeros? Hagámosle, compañera. Ok. Arranquemos. Helmer. Listo, señor Gilma, pueden iniciar. Vamos a arrancar. ¿Me cuentas 3? Inicio. Buenos días. Hoy, 30 de marzo de 2021, la Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira tiene a bien convocar a nuestros periodistas a una rueda de prensa con la finalidad de informarle a la comunidad educativa y en general el momento crítico que estamos viviendo en relación a una pandemia que hay estragos. En este sentido, estamos dándole apertura. Se denomina regreso a clases en alternancia y proliferación del contagio de la COVID-19 en el magisterio guajiro, sus familias y la población en general. Nos acompañan en este momento nuestros periodistas que allí han estado al pendiente, acompañándonos en cada momento que hemos necesitado echar hacia adelante la información. El compañero periodista Tomás Pérez, del medio comunicativo Cardenal Estéreo, Orlando Páez Telles, de Periscopio Informativo y el Ventilador, Yuri Reales, de Uniguajira, Luis Ipuana, de Radio Nacional de Colombia, y el compañero Félix Rosanía, Maicao Actual, Estéreo. Es así como le damos nuestra bienvenida y los agradecimientos una vez más. De igual manera, los compañeros directivos, Ruth Mariela Fernández, Edwin Espitia, Daniel Herrera, Rafael Moreno, Sildana de Luques, Lucho Guerra, Milat Estrada, Daranil Pereira. Arrancamos con esta rueda de prensa en una dinámica de 5 minutos para cada miembro en respuesta a las preguntas que tenemos aquí en torno al primer inciso, que tiene que ver con el comportamiento de la pandemia en el departamento de La Guajira. La primera parte corresponde a cómo visionamos la red hospitalaria, la ocupación de camas UCI en La Guajira.
hoy es crítico y sabemos que no da más, que la crisis es mundial, que la crisis es nacional, pero que La Guajira tiene una connotación lamentablemente triste. Vamos a escuchar de nuestros periodistas, a quien le damos el beneficio de iniciar por haber llegado primero a nuestra sala, Tomás Pérez, pero vamos a continuar diciéndole cuáles son los temas, más sin embargo los voy a enfatizar luego ya se haya hecho la lectura de todos los temas. Iniciando con este primer tema que tiene que ver con la red hospitalaria y con las camas UCI, en las cuales las respuestas las vamos a obtener de Lucho Guerra, el compañero Milad Estrada y Rafael Moreno. Pasaríamos al segundo punto, que dice regreso a clase bajo el modelo de alternancia, en el que tiene como incisos las condiciones actuales de las instituciones educativas, la posición de nuestros sindicatos, Sildana de Luque. Por favor, yo estoy en línea desde que comenzó de prensa, por favor. Estoy en línea, Marcos Barros Pinedo. Estoy en sintonía desde un principio, no sé qué ha pasado. No sé. Pero cuando yo hice mención no me contestó y estamos en una sala virtual, lastimosamente no nos podemos ver. Ahí está, queda usted dentro de lógicamente dentro de esta rueda de prensa, oficialmente como cualquiera que entró primero o de último. Tenemos a la compañera Sildana de Luque, a Javier Caraballo, Ruth Fernández y Daniel Herrera en esta última parte. Entonces, damos inicio con 5 minutos para el compañero Lucho Guerra en respuesta de la pregunta que hará el compañero Tomás Pérez del medio informativo Cardenal Estéreo. Bueno, buenos días. Yo creo pues que las preguntas están allí, ya están formuladas. Necesitamos la respuesta porque allí están plenamente identificadas los planteamientos que ustedes van a hacer. Y yo le preguntaría cuál es el plan de pruebas y vacunación para los maestros que se ha realizado hasta el momento. Lucho Guerra no está en sala. La compañera Sildana no está en sala. Sí, compañera, buenos días. Ok. Esa respuesta le corresponde al compañero Milad Estrada, vicepresidente. Hay un equipo ya coordinado para realizar la respuesta. Compañeros, periodistas, demás compañeros, buenos días. Solicito a los compañeros de Junta que para la respuesta podamos encender las cámaras. Ilma, tengo una pregunta, disculpe, antes de iniciar. Estoy sintonizando la emisora Frontera Estéreo del municipio de Maicao y no está retransmitiendo la rueda de prensa. Esta rueda de prensa se está retransmitiendo a través de nuestro canal YouTube. Bueno, lo haremos en unas 2 horas. Ahorita estamos en Facebook Live, que es directo, y de igual manera nos están retransmitiendo en Manaure por Acuaru 101.7, Bacanísima Estéreo 100.5 Uribia, Ato Nuevo Estéreo 97.2 y Distracción a través de La Voz del Ranchería. La emisora Frontera Estéreo, quien nos acompaña siempre, hoy tiene ya un compromiso preestablecido en su cronograma de todos los martes y no nos puede retransmitir, pero lo estará haciendo en diferido. Continuamos, compañero Tomás, disculpe. Milad Estrada, respuesta. La pregunta que está ahí, las pruebas que se han realizado hasta el momento y vacunación para los maestros en el departamento de La Guajira. Esa sería la pregunta que está planteada ahí. Muy buenos días, compañero periodista Tomás Pérez, compañera Gilma, demás compañeros de Junta que hoy hacen presencia en la rueda de prensa del Magisterio para la comunidad educativa y para la comunidad en general. Respondiendo a la pregunta planteada, hay que decir que el plan de vacunación para COVID-19 trazado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud trazó 2 fases para la realización del mismo plan y 5 etapas.
Desafortunadamente todavía el magisterio no entra en esa segunda fase, que estaríamos entrando en la segunda fase, y por allá en lo último o en la cola de las etapas planteadas por el gobierno. Hagamos un poquito de remembranza aquí y tracemos lo que ha sido ese plan. El gobierno anunció la compra de alrededor de 35 millones de dosis para inmunizar el mismo número de colombianos. Pero de ese castañeo y de ese tilín, las paletas han llegado en muy poca cuenta. Y hoy debemos decir que el plan de vacunación es un plan rezagado a lo largo y ancho del país, pero aún más rezagado en el departamento de La Guajira. Colombia trazó un plan, como decía inicialmente, para adquirir unas 20 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. Sabemos que ese mecanismo es un mecanismo de cooperación internacional y del cual no han llegado el número de dosis anunciadas. Al día de hoy, concretamente a corte de el día lunes 29 de marzo, el ministerio a través de su página anuncia que en Colombia se han colocado 1.965.054 vacunas. Es decir, que aún no superamos ni siquiera los 2 millones de dosis aplicadas en todo el país. Por eso digo que el ritmo es un ritmo muy rezagado comparado con el nivel de contagio y muerte que ha tenido el COVID-19 en el pueblo colombiano. Tenemos un ritmo de vacunación por día hoy que no supera las 150.000 dosis aplicadas por día. Y si a eso le sumamos que del personal médico, que es el personal de línea de frente o de línea de batalla, que está poniendo en riesgo su vida desde el primer día de la pandemia, y han puesto una dosis o un gran número de compañeros médicos de gran valía, especialistas de gran renombre, que han puesto su vida al servicio de los demás. Sin embargo, la respuesta sigue siendo muy exigua, sigue siendo una respuesta muy paquidérmica. El show mediático que el gobierno Duque impuso con el modelo de vacunación solo sirvió para que los recursos que bien pudieron darse para adecuar y aprestar la infraestructura de la red pública nacional hoy brilla por su ausencia. Debemos decir además que hay 10 departamentos que podemos decir, o 10 regiones a lo largo y ancho del país, que tienen el top 10 del mayor índice de vacunación, y se ubica en primera línea Bogotá con 360.000 o más de 300.000 dosis aplicadas, Antioquia con 233.000, Valle del Cauca con 170.000 y Cundinamarca con 124.000. Estaríamos diciendo que del top 10 de los departamentos de regiones de Colombia, solo 4 superan la barrera de las 100.000 dosis aplicadas. Los 6 restantes, entre los cuales se encuentran Atlántico, Santander, Bolívar, Tolima, Nariño y Boyacá, no superan las 100.000 dosis aplicadas. Esto quiere decir, con números concretos, que el índice de vacunación en Colombia es todavía muy paquidérmico, demasiado lento para poder obtener lo que en epidemiología se conoce como inmunidad de rebaño. No podemos alcanzar y no vamos a alcanzar esa inmunidad de rebaño que tanto anhelamos. Si extrapolamos esos datos al departamento de La Guajira, tenemos que decir que el Ministerio de Salud, a través del boletín 380, calendado el 19 de marzo del presente año, dijo que iba a distribuir una segunda dosis en un número de 100.000 dosis, de 240.000 dosis de Sinovac, pero, ojo,
focalizó esa entrega para aquellos departamentos que hubiesen superado la media nacional en su plan de vacunación. Aquí cabe resaltar, compañeros, que el departamento de La Guajira lidera a los 9 departamentos que no cumplieron con esa media nacional y que por lo tanto no tendrá en esa segunda oportunidad de conseguir insumos biológicos para la vacunación en una segunda tanda porque no ha cumplido con la media nacional. Eso lo anunció el gobierno a través de la circular 380 y dice que La Guajira, Putumayo, Córdoba, Arauca, Cauca, Sucre, Chocó, Bichada y Buenaventura son los departamentos más rezagados. Hoy podemos anunciar con total certeza que en el departamento de La Guajira le han sido suministrados al departamento 21.701 biológicos, de los cuales solo se han aplicado 14.622 vacunas, estando por vacunarse o por aplicarse, 7.079 dosis, que todavía no se sabe por qué no se han aplicado. Se habilitaron unos puntos de vacunación que son insuficientes. Debemos decir que de 46 centros que podían estar habilitados, solo se habilitaron 26. Y estos no han sido suficientes porque ha habido una gran aglomeración en los puntos que se han habilitado en todo el departamento para el suministro de los biológicos. Redondeando la pregunta del compañero periodista, debemos decir que el número de maestros vacunados obedece a aquellos que están en la barrera de los 70 o más de 70 años y que no supera los 200 o 300 maestros vacunados en todo el departamento. Tenemos entonces un rezago bastante grande en la vacunación de primeras dosis y también en la vacunación de segunda dosis para el personal médico. Dicho sea de paso que dando esta información debemos reafirmar la preocupación que asalta a toda la comunidad educativa porque todavía no se ha cumplido con la vacunación para el personal que presenta comorbilidad y que excede los 60 años de edad. Planteada esta situación, es totalmente inconveniente el regreso a clases bajo el modelo de alternancia o en la presencialidad selectiva que pretende imponer el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación con la concurrencia del Ministerio de Salud. No sé si todo lo que he dicho responda a la pregunta que planteó el... Bueno, por favor, con el tema de los contagiados en el departamento de La Guajira, ¿cuál es el número de profesores que han sufrido con el contagio del COVID-19, por favor? Bueno, las cifras en el departamento no han sido manejadas de la mejor manera. No tenemos una información precisa y concisa porque el operador de salud, por más que le hemos pedido la información concisa de la afectación por COVID-19, tanto de los maestros, usuarios del servicio médico asistencial, como de nuestros beneficiarios. Las cifras que hoy podemos dar son cifras que emanan de orden central por parte del FOMAC, por parte del Fondo del Magisterio. Estamos esperando que tanto el muestreo como la pormenorabilidad estadística de la afectación se nos suministre de manera clara y concisa para poder responder de manera concreta a esa pregunta que usted me hace, señor periodista. Siguiendo con la dinámica. Finalmente, ¿cuántos educadores han muerto por COVID en el departamento de La Guajira? Si tienen la cifra, por favor. Bueno, tenemos un registro, como le dije, no confirmado fielmente, pero sí tenemos un registro de maestros muertos, contando beneficiarios también afectados por el COVID-19 en el departamento de La Guajira. Pero como les digo, es una
su registro. Muchas gracias, muchas gracias. Siguiendo con la dinámica, queremos escuchar, señor periodista Orlando Páez Telles, en relación al primer punto que no fue tocado. Sí, ¿lo escuchamos? Acerca de la red hospitalaria. No se escucha, debe prender el micrófono. ¿Abra su micrófono? No tiene voz. Abra el micrófono. Bueno, mientras el compañero revisa su situación, vámonos con el... Por eso me escuchan bien. Ok, continúe. Bueno, me están escuchando perfecto. Continuamos. Continuamos, mire. Vamos a indagar un poco. Bueno, Gilma, yo quiero referirme a un tema que está dentro de la red hospitalaria, pero que nosotros tenemos un inconveniente en el departamento de La Guajira. Y así se lo planteaba precisamente a Odia Espitia cuando yo le preguntaba cederle precisamente la Clínica General del Norte a Sol Guayú el servicio médico. Y aquí hay una situación bastante grave, sobre todo porque están subcontratando con la Clínica General del Norte una entidad que está en entredicho jurídico. Hasta el momento, el hospital Nuestra Señora de los Remedios citó, pues yo voy a ponerle un ejemplo, el caso mío. Ahí me citaron desde el sábado pasado. Y esta es la hora que a mí no me han vacunado. Yo soy pensionado y no me han vacunado. Y había vacuna. Entonces, ¿qué está haciendo los Sol Guayú? ¿Qué está haciendo la Clínica General del Norte para superar esta situación? Porque es que quien tiene la responsabilidad aquí es la IPS. Es la IPS, sobre todo porque el mismo gobierno nacional le dio esa facultad a las IPS también para que lo hicieran. Y el hospital también lo tiene que hacer. Pero ¿dónde está el control que está haciendo Sol Guayú? Es la pregunta del millón que le estoy haciendo a ustedes. Irma, ¿quién me puede responder esto? El compañero Rafael. Hola, Gilma. Muy buenos días, compañeros, compañeras, miembros de Junta Directiva, a los amigos periodistas y a toda la comunidad que hoy nos puede escuchar a través de esta importante rueda de prensa. Esa es una preocupación que nos asalta a nosotros el magisterio, lo hemos venido denunciando a través de los medios de comunicación antes y durante la pandemia, de cuál es el papel que viene jugando la Organización Clínica General del Norte al tercerizar el servicio médico asistencial a través de una IPS que no llena los requisitos ni garantiza la oportunidad en la prestación del servicio. Y como usted lo está denunciando, mi querido y estimado compañero, es que en el momento de colocar las vacunas hoy no hay la posibilidad de avanzar con ese compromiso, como la esperanza de que sea una alternativa para mitigar el nivel de contagio. Es indudable que también aquí la responsabilidad del gobierno nacional, porque si bien es cierto, habló de la responsabilidad de las IPS y de las EPS, ha centralizado a través de las secretarías de salud departamentales, municipales, el proceso. Les solicitó, en este caso a la General del Norte, la información, toda la base de datos a través de la fiduprevisora, y son ellos los que están coordinando el proceso de vacunación. Hablando con el coordinador médico departamental, el doctor Roberto Hernández, me decía que tenían muchas dificultades para que se pudiera acceder al proceso de vacunación del magisterio en las etapas que estaban planteadas y en los procesos o rango de edad que se han establecido. Aquí hay una gran preocupación y valga la oportunidad para hacer el llamado de atención al señor gobernador como máxima autoridad político-administrativa del departamento de La Guajira, a la Secretaría de Salud departamental y a cada una de las secretarías de salud de los municipios del departamento de La Guajira para que se pueda organizar y priorizar en los procesos esta vacunación, porque verdaderamente da pena que La Guajira siga rezagada en los últimos lugares en todo este tipo de procesos, y máxime hoy, cuando insistimos, hoy se espera y se tiene la esperanza de que a través de la vacuna se pueda minimizar el número del contagio
y sobre todo en este tercer pico que viene agresivo, y no dicho por nosotros los maestros, sino por los profesionales de la salud. Valga la importancia de la presencia de la prensa en este evento para que el señor gobernador también nos pueda responder y desde la Secretaría de Salud Departamental y de cada uno de los municipios nos ayuden a aclararle a la sociedad guajira cómo va este proceso y cómo vamos a avanzar como se viene haciendo en el resto del país. Gracias. Es que la situación es bastante grave. Yo le considero lo siguiente grave. Y ojalá que esto lo supere, porque mire lo que está aconteciendo con esa entidad tiene entredicho jurídico. La entidad de Cholguayú. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad que hay desde la clínica del norte para accederle precisamente a una entidad como Cholguayú, la salud de nosotros? Porque yo digo nosotros también porque yo estoy pensionado del Ministerio de Educación Nacional y hasta el momento no me han vacunado. Y mire todo el tiempo que ha pasado y ¿dónde está la vacuna para mí? ¿Y dónde está la vacuna para los otros colegas? Para los otros colegas que están jubilados también, que están pensionados. Y la vacuna para que sería ser primordial, porque en el momento que hicieron la vacunación para los médicos, también tenía que haber hecho para los maestros. También que habían hecho para los maestros, porque los maestros eran prioritarios. Ellos yo creo que fallaron ahí, porque tenían que haber vacunado a los médicos, yo era que había vacunado a los médicos, haber seguido con los maestros, porque los maestros eran lo que ellos necesitaban precisamente para la educación en especial, compañero. Claro que sí, dos cosas ahí para terminar ahí mi intervención. Dos cosas. Lo primero, tenemos que seguir el ejemplo de los países europeos y los países asiáticos, cómo han avanzado en la priorización de los ciudadanos y especialmente los profesionales que tienen la atención de los conglomerados en la sociedad. Y se habla de los médicos y se habla especialmente de los maestros, quienes atienden a la juventud, a los niños, que es la futura generación de cualquier estado. Y lo segundo, valga la oportunidad para ratificar la posición de Asodegua de no más Cholguayú. No garantiza la oportunidad del servicio y la exigencia a la Organización Clínica General del Norte, como responsable del contrato de salud del magisterio y su núcleo familiar, que asuma la responsabilidad contractual para garantizar el derecho a la salud y la vida de los maestros. Muchas gracias. Gracias. Hay un problema, el más agudo, y el que hoy estamos lamentando, forma parte del primer punto en lo que tiene que ver con las camas de UCI. En este sentido, esta pregunta se la asignamos al compañero Yuri Reales. Buenos días. ¿Me estás escuchando perfectamente? Perfecto. Continúe, compañero. Bueno, Gilma, antes de formular el interrogante, le voy a solicitar, le vamos a agradecer en nombre del periodismo que la próxima vez se asesoren con nosotros. Es que es la primera vez en 15 años que llevo yo de periodismo que primero van las preguntas y después las intervenciones. En una rueda de prensa se acostumbra a que primero intervienen los actores, que son ustedes, y de las respuestas y de la exposición de cada uno de ustedes se derivan las preguntas. Aunque las preguntas estén previamente establecidas y ahí perdemos como que el norte. Es la primera vez que, vuelvo y lo repito, y mis compañeros que están aquí en este desarrollo de esta actividad, que me dejen por el putero si es la primera vez que encontramos con que hay un cuestionario. Yo no tengo el cuestionario en la mano, pero me gustaría saber, la pregunta es, ¿cuál es la posición? Si el gobierno insiste en la alternancia, ¿cuál es la posición de Asodegua? Buenos días. Bueno, esa pregunta le corresponde su respuesta de acuerdo a lo establecido a la compañera Sildana, al compañero Javier Caraballo, a quien le pido disculpas por omitirlo ahorita en sala, y de igual manera a la compañera Ruth Fernández y Daniel Herrera. Bueno, entonces me adelanto y pido la palabra. Sea lo primero saludar a los periodistas que nos acompañan hoy, precisar que precisamente, válgame la redundancia, por favor, acabamos de perder en este instante, una hora antes de comenzar esta rueda de prensa, una compañera de lucha, una compañera que representa en Riohacha el trabajo sindical
sindical, el trabajo académico, una luchadora y una guerrera a manos del COVID. A manos del COVID se nos acaba de ir nuestra compañera Miriam Morales y por eso hoy estamos declarando el Magisterio Guajiro en luto. Y en ese sentido, la posición de Asodegua tiene que ser obligada tiene que ser la misma que hemos mantenido desde que comenzó esta pandemia, no a la alternancia. Y no vamos a la alternancia porque consideramos que no están dadas las garantías de cero contagio, de bioseguridad y de condiciones para reabrir las escuelas. Denunciamos la posición, la manera obligada, como la administración temporal quiere hacer presiones a los rectores de las instituciones educativas en los 4 entes territoriales certificados para obligarnos a volver a la escuela. Pues nosotros tenemos el derecho a decir que no vamos cuando el pico de la pandemia está alto, cuando hoy el gobernador acaba de sacar una alerta naranja para la red hospitalaria del departamento de La Guajira, que nosotros consideramos no debería ser naranja, debe ser una alerta roja, porque nosotros vivimos día a día en carne propia lo que tenemos que sufrir para conseguir una cama para un compañero UCI. Nosotros este fin de semana, con la referencia y contrarreferencia del prestador de salud, fueron 3 compañeros ayer con la compañera Miriam, que no se le conseguía cama y que estuvimos padeciendo porque en las clínicas de La Guajira no hay cama desocupada. La ocupación está por encima del 80% y la que se desocupa, se ocupa inmediatamente. Ya hemos escuchado los pronunciamientos del Colegio Médico de Internistas para el departamento de La Guajira, pidiendo a las autoridades hacerlo pertinente. Y nosotros sí queremos hacerle un llamado al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, a su secretaria de salud, que tuvimos conocimiento que hubo comité de alternancia el viernes y la posición que llevó la Secretaría de Salud del alcalde José Ramiro es que había condiciones para la alternancia. Pues no, señores, aquí no hay condiciones para la alternancia. El magisterio no va, y el llamado a los padres de familia a cuidar sus hijos y a no salir, sobre todo en esta Semana Santa, porque se espera que el día lunes 5, cuando ellos nos esperan a todos en el colegio, este pico va a estar más alto. Entonces, ir a la alternancia en este momento es lanzarnos a un suicidio colectivo. No lo vamos a aceptar. Y a los compañeros maestros que nos escuchan en este momento, la voz del sindicato está cantante y responsablemente asumimos la decisión de no volver a la alternancia mientras esta situación de pandemia se mantenga en este alto índice de contagio. Yo quisiera agregarle, compañera Ruth, y a los periodistas, lo que tiene que ver de la alternancia. En primer lugar, hay unos datos que serían buenos tenerlos en cuenta. A pesar de que la FIDO Provisora y la Clínica General del Norte, que es la prestadora de salud y encargada de la situación de contagio en la región 6, y para ustedes les recuerdo que la región 6 está conformada por los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira y San Andrés. Y si nos vamos a los datos que ustedes en su momento pidieron, pues según la FIDO Provisora, que siempre se vive lavando las manos, hasta el 15 de marzo habían 33.472 casos confirmados de maestros contagiados con COVID. Pero eso ha aumentado de tal manera que ha pasado los 36 confirmados, que es donde estamos nosotros, son hasta el 15 de marzo, repito, 3.891 casos, pero eso está pasando más de los 3.900 casos. Otro dato, a nivel nacional se presentaron 1.232 maestros fallecidos. Óigase bien,
Ojo, sin meter los 3 que podíamos tomar en la región, que son un maestro de Moñito que se dio el 19, un rector del Atlántico que se dio como el 21 y en el día de ayer la compañera de Maicao. O sea que estaríamos hablando de 1.235, pero entendemos que es mucho más porque los datos no concuerdan ni de la FIDO previsora, ni de la entidad de salud, ni la Secretaría de Salud departamental, ni mucho menos la Secretaría de Salud municipal. Y para la región 6, los muertos maestros van más de 150 hasta el día 15 de marzo. Óigase bien. Y eso que estamos en confinamiento y que estamos en la virtualidad. Por eso no vamos a permitir que se presente un holocausto tipo que vivió Alemania en su época con Hitler, ni que nosotros los maestros seamos conejillos de India o que nos manden al cadalso como ese pueblo que exterminó la nazis alemana de los judíos, con el pretexto de que hay un problema emocional, que hay un problema de esto, cuando hay un micrófono abierto haciendo feedback, cuando no lo vamos a permitir. ¿Y por qué no lo vamos a permitir? Porque realmente nosotros le hemos dicho, no solamente al gobierno nacional, a la Secretaría de Educación, a los gobiernos departamentales y municipales, que mientras no haya las condiciones, nosotros, los maestros, la comunidad padres, familias y estudiantes, no vamos a la alternancia. Por eso nuestra posición es la alternancia. Lo que estamos diciendo es, nosotros estamos listos para entrar mañana a la alternancia. Quien no está listo es el gobierno. Y por eso hemos planteado, que son las orientaciones de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, 10 exigencias, que son las mismas exigencias que están consignadas en la resolución 666 y la 1721 sobre alternancia sacada por el Ministerio de Salud. Nosotros estamos diciendo al gobierno, usted sacó unos protocolos para la alternancia, usted exige unos elementos de bioseguridad, entonces cumplan. Y le resumo las 10 elementos rápidamente. Uno es adecuar y adaptar las plantas físicas, y eso lo plantea las resoluciones de la alternancia. Y es que hay que hacer nuevas puertas de entrada y de salida para evitar las aglomeraciones. 2, si va a haber la alternancia y van a haber unos maestros que no van a asistir a la presencialidad, pero van a hacer la virtualidad, se necesita ampliar la planta del personal docente, no solamente de apoyo y orientadores escolares, y además disminuir los parámetros de relación estudiante-maestro. 3, aumentar los recursos para el PAE y el transporte escolar que fueron disminuidos totalmente el año pasado en el plan de presupuesto nacional. 4, respetar la jornada laboral. ¿Por qué? Porque los maestros están trabajando más de 12, 13, 14 horas. 5, adecuar un calendario escolar. 6, articular y vincular el sistema de salud al sistema escolar, porque lo primero que ha dicho el gobierno es que la enfermedad por contagio no es enfermedad laboral, y eso significa que el maestro que se contagia, pues le van a disminuir su salario. 7, garantizar la conexión a internet. Indudablemente, si va a haber alternancia, que van a haber unos estudiantes en la escuela y otros en su casa, debe haber una buena conectividad para que estén recibiendo no solamente lo que están en la escuela, sino lo que están en su casa. 8, proveer los componentes de bioseguridad, que sean con eso, con agua potable, fumigación, asepsia y desinfección por lo menos 3 veces al día. 9, ampliar la planta de funcionarios del servicio general encargados de la fumigación, etcétera. Y 10, designar el equipo de la Secretaría de Salud del ente territorial responsable de aplicar el testeo, oiga, se ven a todas las personas al momento de ingreso a los espacios escolares. Esas son las exigencias que están contempladas en las resoluciones antes mencionadas y que nosotros solo le estamos diciendo al gobierno, si usted la propuso, cúmplala y no haga tanta laraca que ha dicho que ha enviado a las instituciones 400.000 millones de pesos y ni siquiera ha enviado esos recursos que no pasan del 20%. Esa es más o menos nuestra intención de decirle al gobierno nacional, a los padres de familia, nosotros no vamos a permitir un holocausto en la comunidad educativa. Bien, complementando entonces la información del compañero con respecto a la alternancia y las condiciones de las instituciones educativas del departamento, queremos decirle que desde nuestra organización se enviaron comunicaciones a los rectores de las instituciones de todo el departamento de La Guajira, donde les solicitamos 3 puntos específicos.
Primero, la certificación de constancia de revisión de protocolos de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud. Segundo, la certificación de aprobación del plan de alternancia por parte de la Secretaría de Educación una vez sea aprobada o avalada por la Secretaría de Salud. Tercero, el acta, resolución o acuerdo del Consejo Directivo donde se autoriza el regreso a clase bajo el modelo de alternancia que adaptará la institución. Bien, con base en esa solicitud, ese derecho de petición que presentó Asodegua a las instituciones educativas, solo hemos recibido 3 respuestas de 3 instituciones en los municipios de Dibuya, San Juan y Manaure. Ninguna de las 3 instituciones cumple o posee esos educativos. Sin embargo, nuestra organización hemos evidenciado instituciones y centros educativos que están en modelo de alternancia e inclusive algunos están en la presencialidad. Entre ellos tenemos entonces el centro, la institución educativa número 2, Las Delicias, en Riohacha. Tenemos el Silvestre Dangond en Villanueva. Tenemos Lacho Mayapo en Manaure. Son instituciones que si bien en la sede principal tienen algunos elementos de bioseguridad, como son algunos lavamanos y señalizaciones, en los centros o las aulas satélites que llamamos, podemos evidenciar que esos centros, esos sitios no cuentan con agua. No hay agua en los centros educativos que están en sitios aledaños. Tenemos la evidencia clara de la sede Tocoroma en el corregimiento de Camarones, en un resguardo. No hay agua en ese centro. Los niños llegan desde las 6 de la mañana y se van a las 11:30. Cuando van a hacer sus necesidades tienen que usar sus ambientes naturales, porque tampoco hay baños. Les estamos hablando de la sede Tocoroma, de la institución educativa Las Delicias, la número 2, en Riohacha. Entonces queremos evidenciar cómo sin esas herramientas y elementos, la Secretaría de Salud se atreve a aprobar o a certificar a estos centros y a estas instituciones para que entren en el proceso de alternancia y de presencialidad. Queremos decirle también que ya algunas de las instituciones en Maicao que estaban laborando, como fueron la número 1, la número 3 y la número 8, han suspendido labores porque ya han habido maestros que se han enfermado con el virus y han sido remitidos algunos ya para UCI. Entonces, queremos decirle a la comunidad educativa que esto no es un juego. Queremos decirle a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud que tienen que ser responsables al momento de emitir las certificaciones de aprobación de protocolos de bioseguridad. Tienen que ser más responsables y hacer las visitas de verificación como corresponde, porque no se justifica que entreguen certificaciones y avales para que las instituciones empiecen a funcionar y cuando vamos a la realidad encontramos otra cosa. Encontramos que no hay baterías sanitarias y que no hay agua en ese centro. Las profes para hacer sus necesidades tienen que ir en moto a sus casas que quedan a 1 y 2 kilómetros de distancia y tienen que volver, ir y volver. Los niños en salones con hacinamientos. Tenemos evidencias de salones con hacinamiento, que en las visitas que hemos hecho lo hemos evidenciado y lo estamos mostrando a través de las diversas imágenes. Queremos decirle que desde nuestra organización hemos emitido comunicado en el día de hoy a toda la opinión pública, a la comunidad educativa, donde nuevamente ratificamos que es un anhelo del maestro volver, que no queremos estar en esta situación de pandemia, pero que rechazamos la alternancia por las diversas consideraciones. La nueva cepa del COVID-19 SARS-CoV-2 es transmisible de manera más rápida. Eso dicho por el Instituto Nacional de Salud. La alerta naranja en la que está declarada el departamento. No tenemos camas en sedes y en Renacer. Tenemos no hay UCI en los departamentos de Atlántico y Magdalena. Las remisiones se están haciendo solo Valledupar. Y la Asociación Colombiana de Médicos Internistas le hizo un llamado a las autoridades departamentales y del distrito para que declaren el departamento en alerta roja hospitalaria,
para que retomen el confinamiento de 14 días mínimo, para que activen un plan de vacunación de 24 horas, para que se aumente el número de ambulancias y las áreas de atención provisional en las entidades hospitalarias, para suspender actividades turísticas y para mantener la población informada sobre los indicadores epidemiológicos y las condiciones de ocupación y los sitios donde se puede acudir en caso de contagio o complicaciones respiratorias. Eso, compañeros, como organización, responsabilizamos a la Asunción Temporal, que Santa, ellos insisten en abrir las escuelas bajo el modelo de alternancia, será su responsabilidad y la deben asumir de manera civil y penal si en caso dado se ocurre la pérdida de algún miembro de la comunidad educativa por el contagio del virus. Nuestras más sentidas condolencias por la pérdida de nuestra compañera Miriam Morales Bolívar. Reciban entonces los familiares, amigos, sus hijos y compañeros de trabajo con quienes en vida la seño compartió su calidez humana, nuestras más sinceras condolencias en el día de hoy. Gracias, Ildana. Con este despliegue le damos la libertad a los compañeros que aún no han formulado preguntas. En el orden vamos con el compañero. Libremente, de acuerdo a todo lo que han escuchado, hagan las preguntas que crean pertinentes para aclararle a la comunidad la tragedia que estamos viviendo hoy en La Guajira, no solo los maestros, la comunidad educativa, toda la comunidad en general. Gilma, para un elemento ahí de lo que acaba de manifestar los compañeros que intervinieron, para que nuestros compañeros periodistas tengan elementos. Y es que en el pronunciamiento de la Asociación Colombiana de Medicina Interna están alertando sobre el mayor número de niños infectados en este tercer pico. Eso precisamente se debe a la actitud del Ministerio de Educación Nacional para imponer en el territorio, sin que existan las condiciones, en todo el territorio nacional, sin que existan las condiciones para el retorno presencial a clases bajo la modalidad de alternancia. De igual manera, también están manifestando la Asociación Colombiana de Medicina Interna la preocupación por la precaria red hospitalaria, y precisamente lo hace Manuel José Parmesano Pinto como representante de esta organización, tanto en el departamento de La Guajira como en el Magdalena, de la precaria red hospitalaria que tenemos y las solicitudes que vienen haciendo. Declaración de alerta roja. Por eso, nuestra organización sindical no solamente responsabiliza la Asunción Temporal ante esta intención de hacer una experimentación fatal con el retorno presencial a clase, sino también responsabilizamos, sí, al señor gobernador, a las secretarías de salud, a que es necesario que atiendan el llamado de los profesionales de la salud frente a la situación que se está viviendo en el mundo, en Colombia y especialmente en el departamento de La Guajira. No vayan a permitir, señor gobernador, secretarios de salud de todo el territorio del departamento de La Guajira, a que vayamos nosotros a tener que llorar mucha más gente, mucho más guajiros de los que hoy han perdido la vida en medio de esta pandemia. Podemos nosotros llorar los que se han ido, pero salgamos a defender la vida de los que nos quedan. Es un llamado, es un clamor de nuestra organización sindical para todo el pueblo guajiro y especialmente para nuestras autoridades. Gracias. Sí, continuamos entonces. Les decía a nuestro compañero, amigo, periodista Luis Cipuana, que con base en todo el enriquecimiento que hemos escuchado por parte de nuestros compañeros, hagan sus propios juicios, elaboren las preguntas para que ampliemos la información a la comunidad. Ya lo han dicho nuestros compañeros, la indignación crece, y sobre todo contra aquellos que, a pesar de la tragedia que vivimos, pretenden ponerle paños de agua tibia para brindar una educación
que ni siquiera cumple. Entonces, Luis y Juana, vamos a escucharle su planteamiento cuestionativo para que los compañeros también en libertad lo contesten. Le damos la prioridad al compañero Javier Caraballo para que haga respuesta de la pregunta que va a formular Luis y Juana. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta sería, ¿qué herramientas se le han brindado a los maestros en este año en curso para pues seguir manteniendo el modelo de virtualidad y garantizar así una calidad educativa? Si ha habido respuesta por parte de las secretarías tanto de educación como de salud, o si hay un silencio por parte de estos entes. Muchas gracias. Javier Caraballo. Sí, gracias, compañera. Primeramente, me permito saludar a toda la audiencia y de antemano reciban un cordial y fraternal saludo por parte de nuestra organización sindical y decirle primero que tenemos la obligación constitucional de proteger la vida de toda la comunidad y máxime que estamos en un territorio indígena y que las condiciones son totalmente diferentes a cualquier parte del territorio nacional. Exigimos de antemano unas condiciones y todas esas garantías dignas, previas y verificables. Es por eso que, compañero y Juana, Luis, en este momento la administración temporal no nos ha garantizado ni en la zona urbana, ni mucho menos en la zona étnica del territorio de La Guajira, el uso de la Internet. Queremos y estamos exigiendo a nivel nacional ese derecho público universal de democratizar ese acceso gratuito a la conectividad y que las instituciones hagan sus inversiones, pero lastimosamente esas inversiones no se han reflejado dentro de las instituciones. Han dado como unas cáscaras de huevo o unas pequeñas tablas en algunos centros urbanos, pero específicamente en la zona étnica donde tenemos la mayor vulnerabilidad, no contamos con el aporte o el apoyo administrativo de la Unión de la Asunción Temporal. Es de ahí aprovecho la oportunidad para ampliar un poco más sobre esas condiciones que conseguimos en las instituciones educativas y sobre todo que hicimos un trabajo de campo, como lo manifestaba la compañera Silvana de Luque, teniendo en cuenta las resoluciones 666 y 1721 del año anterior, que fue aprobada por el Ministerio de Salud. Y ese es sí donde se buscaba que se busca que las instituciones o centros étnicos entren con unas buenas condiciones de bioseguridad. Hoy por hoy, usted que es indígena y todos aquellos que me están escuchando saben que dependiendo a nuestros usos y costumbres y dependiendo al ese inmenso territorio y vasto, vale la redundancia, no tenemos agua. No tenemos agua, que es el líquido precioso para abastecernos, baterías sanitarias, ni mucho menos lavamanos, ni mucho menos jabón líquido para desinfectarnos, que es digamos que es el primer elemento de este eslabón para evadir o erradicar el coronavirus. Mucho menos, compañeros, vamos a tener acceso a un internet. Gracias, compañero. Irma, complemento lo que dice el compañero Caraballo. Buenos días para todos. Habla Rafael Moreno, secretario de Recreación, Cultura y Deporte. El auxilio o la exigencia o el derecho el cual tiene la asociación temporal de suministrar todas las herramientas
no han suministrado las herramientas que se necesitan en todas las instituciones educativas. Mandaron unos computadores obsoletos, muy viejos, computadores inadecuados que no se ajustan a las condiciones. Las tablas fueron selectivas, no a todos los estudiantes, y unas tablas que ni sirven, muchas se han desechado, ya ni sirven, desactualizadas. Unas señales de muy deficientes. Hay instituciones educativas que no tienen ni siquiera la sala de internet con todas las herramientas que necesitas. Muy deficiente la señal, sobre todo acá hablo de todo el departamento de La Guajira, sobre todo en el sur de La Guajira, no hay señal, no cumplen los requisitos. Los planes de datos le ha tocado a los profesores, a los padres de familia comprar ese plan de datos, y hay muchas incoherencias. Los estudiantes que viven en la zona rural no tienen esa señal. Igual, se dijo que se iban a mandar unos kits para los estudiantes, para cada una de las instituciones educativas, y nunca llegaron esas herramientas. O sea que no hay las condiciones, debe invertirse. Es cumplimiento, es obligación del Ministerio de Educación Nacional, de la Asunción Temporal, de suministrar todas las herramientas para que en el 2021 se pueda seguir trabajando en la virtualidad. Así están las... Bueno, continuamos en ese orden. Si el compañero Ipuana tiene otra pregunta, es su tiempo. Gilma, yo quiero intervenir. Yo quiero intervenir, Gilma, pues, sobre el tema ese, porque me llama la atención ese tema tan importante que acaba de tratar el señor. Quiero intervenir nuevamente. Adelante. Pues hagamos una primera ronda cada Adelante, compañero. Para que todos podamos hablar y luego... Sí, hagamos eso pensé, pero el problema es eso, de democracia. Vamos a continuar con Félix Rosanía, hacemos la ronda y pasamos entonces a repetir preguntas en el caso que los que ya participaron tengan también interrogatorios que empiecen esta rueda de prensa. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros. Bueno, decirme que no me dejen trabajo estudiar como periodista, porque eso se necesita mucha, aparte de estudiarlo, tener algo empírico y haber trabajado mucho tiempo en esto. Nos encontramos como opinadores en esa nueva dinámica de comunicación que hay ahora a través de las redes sociales y las emisoras que nos permiten pues trabajar aliados. Nosotros como Maicao Actual, junto a algunos ediles del municipio de Maicao, hicimos unas visitas a instituciones educativas de la comuna 2 de Maicao, y pudimos constatar efectivamente de que, por ejemplo, la institución del Paraíso, la número 14, no cuenta con las condiciones culturales, no cuenta con las condiciones materiales, no cuenta con las condiciones de buena conectividad. Sí, vimos también como, por ejemplo, la institución del Carmen, que es la número 11, como no le pertenece al municipio, no se puede hacer ninguna inversión. De pronto tampoco cumple con las condiciones. La que medio cumple con las condiciones era Loma Fresca, que es la número 15, en su sede principal, porque tenía unas locaciones pues, también organizadas, tenía el tema de los lavamanos, tenía agua, tenía internet y tenía la plataforma. Entonces, luego que se hizo esta situación junto a los ediles, en la sesión de los ediles, junto al secretario de Educación, nos llamó la atención de que él manifestó de que sí estaban apoyando la alternancia, y que ellos le manifestaron al gobierno nacional que estaban de acuerdo con la alternancia, y cuando se le puso a disposición esta investigación que se había hecho, él respondió lo siguiente, que había un subsidio a la gratuidad, y que este recurso ya había sido girado a las instituciones, y que con este recurso era que se tenían que hacer la inversión en las condiciones, cada institución educativa, las condiciones físicas, las condiciones de internet y en general. Entonces esa es mi pregunta. Este tema del subsidio a la gratuidad, que fue la respuesta del Secretario de Educación de Maicao, es palpable, es verídico, se giraron estos recursos. Y segundo, se puede decir que aquí hay una manguala entre la Secretaría de Educación Municipal y las secretarías departamentales, junto con la asunción temporal, para ponerse de acuerdo con el gobierno nacional que
Los secretarios de educación manifiestan que no tienen los dientes, porque la manera es la unión temporal, pero vemos cómo están de acuerdo con lo que está manifiesto. Entonces son esas dos preguntas. ¿Cómo es el tema del subsidio de la gratuidad? Y se puede decir que hay una mancuerna entre las secretarías municipales y la departamental con la asociación temporal, alejada de la posición de Asodegua y de los profesores. Vilma, permíteme responder ahí y alguien después que me siga en la secuencia. Compañero periodista, con Eddie Rosanía, bueno, es muy buena pregunta, porque la verdad que esos subsidios de gratuidad sí le llegan a las instituciones, pero el gobierno hoy, en vez de aumentar esos subsidios, lo que ha hecho es disminuirlos. Esos subsidios, las instituciones tienen una inversión específica. Ellos no pueden hacer o mejorar la infraestructura, porque en verdad lo que le llega a veces a las instituciones son 80 millones, 40 millones. Las instituciones educativas. Estos recursos los utilizan los rectores, como es sabido que ellos lo utilizan para las guías, para mejoramiento de su papelería y todo ese proceso que ellos deben hacer dentro de las instituciones, pero no les está permitido realizar construcciones con esos recursos. Entonces, pero el gobierno cree que con esos recursos de 40 millones, de 20 millones, las instituciones pueden crear las garantías para hoy mejorar las condiciones de infraestructura. No, o sea, creemos que eso necesita más recursos. El gobierno, según lo que tenemos conocimiento, ha invertido unos 400.000 millones, pero esa cantidad de plata no llega a las instituciones, solamente han invertido casi un 40% de esos recursos. Entonces, creemos que las instituciones educativas no cuentan con esas ayudas del gobierno. ¿Por qué razón? Porque el gobierno quiere que estas instituciones en el departamento de La Guajira y a nivel nacional funcionen con ese poquito de plata que les llega, pero no es así. Por eso creemos que los rectores hoy en algunas instituciones están trabajando con las uñas, no tienen todas esas garantías para poder invertir en mejoramiento de sus instituciones para poder brindar un buen servicio educativo. Ni siquiera podrán comprar tablets ni planes de internet en sentido de grandes plataformas, porque hoy el maestro se ha convertido en ese equipo general para crear nuevas estrategias, nuevas herramientas para poder brindar un buen servicio educativo a la comunidad educativa. Entonces, esos recursos no alcanzan, sí llegan, pero el gobierno los ha disminuido, cada día más va disminuyendo esos recursos de gratuidad. Continuamos. En el orden, continuaría el compañero Marcos Barro en todo para fraseología que han hecho nuestros compañeros de acorde al tema de la pandemia, lo que ha sufrido el magisterio, lo que significa la alternancia, un regreso a clases sin bioseguridad, sin instituciones adecuadas. ¿Qué otros interrogantes salen para que ilustremos a la comunidad y la comunidad se defienda? Marcos Barros. ¿Lo sacó el sistema, Marcos? Hay que abrir el... Siga Dalis Medina, Continúe, compañera Dalis. Buenos días, saludos a todos. Y bueno, de verdad que preocupante esta situación, pero también me embarga una gran necesidad, inquietud. ¿Qué tan preparados logísticamente están precisamente? ¿Me escuchan, perdón? Perfectamente. ¿Qué tan preparados están precisamente los docentes o les han dado las herramientas de bioseguridad para que puedan trabajar ustedes
Y recordemos que precisamente hace poco conocimos el atraco de un grupo de docentes en zona rural de Maicao. ¿Qué se sabe frente a la seguridad que debe prestarles quienes están atendiendo estas necesidades? Compañero Luis Guerra. Bueno, Gilma, si me lo permites, podría conceptualizar sobre esa pregunta. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, para tocar, centralizando la pregunta de la compañera periodista, puntualizo algo. Ya el compañero Edwin dijo algo referente al Fondo de Mitigación de Emergencia. Ojo, el Fondo de Mitigación de Emergencia fue creado para poder sufragar recursos en pro de atender la pandemia. En materia educativa, le fueron asignados al Ministerio de Educación, o el Ministerio asignó a las 96 secretarías certificadas en educación, supuestamente, porque hay que decirlo así, alrededor de 400.000 millones de pesos, de los cuales no se han ejecutado, y le corrió un poquito al compañero Edwin, no se han ejecutado ni siquiera el 35% de esos recursos. Ojo, la resolución 14663 del 2020 le asignó específicamente a educación 92.480 millones de pesos de ese fondo para atender lo que es la alternancia educativa en las 96 secretarías. Para el departamento de La Guajira, y esto sí cabe señalarlo y recalcarlo, porque aquí hay que decirlo de una manera tajante y contundente. Esto es el raspado de la olla de la asunción temporal, porque ya Ataque se va y tiene que irse. Le fue girado a el departamento, es decir, cuando me refiero al departamento son los 12 municipios no certificados en educación, 1.068.322 millones de pesos, que son manejados por el gerente educativo para el departamento, que es el doctor Eduardo Fragoso. Para el municipio de Uribia, certificado en educación, le giraron 1.054 millones. Para Maicao, en cabeza del señor Niño, 470 millones. Para el distrito de Riohacha, en cabeza de la señora Griselda, 515 millones de pesos, para un total de 3.107 millones de pesos en el departamento. Digo esto porque es el raspado de la olla, la voracidad de los contratos. A estos señores nada les interesa la bioseguridad ni de los maestros, ni de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en consonancia de la comunidad educativa en general. Ellos están presionando en cada ente a rectores, a directores y a maestros, y por ahí derecho a padres de familia, para que entremos a un plan de alternancia sin mirar las consecuencias nefastas que esto va a traer. Y lo que está de presente aquí es la voracidad de unos contratos que se ejecutaron el año inmediatamente anterior en la compra de unos cuantos tapabocas, de unos cuantos tapetes, de unos cuantos lavamanos portátiles. Aquí hay que decirle al señor padre de familia que estos señores gerentes educativos lo que están pendientes es del usufructo de estos recursos y no están en nada garantizando la seguridad y la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No caigamos en ese juego. Es una voracidad burocrática y contractual. Meramente es eso, no es más nada, compañeros y compañeras. Gracias, compañero, por su intervención. El compañero Orlando Páez pidió la palabra y sucesivamente, si los compañeros tienen un interrogante, lo formulamos. Y Quiero referirme al tema de la alternancia. Al tema de la alternancia, y hay que tener en cuenta de que La Guajira en estos momentos no está en disposición, no tiene las condiciones para la alternancia. Por tres motivos. El primero, la bioseguridad no es recomendable, sobre todo la que está prestando la educación en el departamento de La Guajira. Segundo, la situación del maestro es crítica, sobre todo por la conectividad que tiene el departamento de La Guajira. La conectividad del departamento de La Guajira es pésima la conectividad del departamento de La Guajira. Y más que todo, cuando se presentó
el robo de la fibra óptica en inmediaciones de Anás Maíz, que es por donde pasa la fibra óptica, que también afectó mucho lo que fue la conectividad. Y de otra parte, pues los recursos que están girando para el departamento de La Guajira por parte de la institución o lo que tiene que ver la intervención educativa. En estos momentos, pues, la misma asamblea del departamento no tiene facultad ni siquiera para poderles pedir a ellos revisión de qué han hecho con los recursos que se han girado por parte del Sistema General de Participación y sobre todo para esto. Entonces, estamos viendo en el primer lugar que ellos piden, ellos exigen, pero no dan. Y por todas estas razones considero como docente pensionado, que soy también y periodista y defensor de la causa también del sindicato de Azodegua y de la causa de los colegas maestros, hablando con el panel al punto de vista de los maestros, que no se debe regresar al aula con la alternancia. Se debe seguir con la conectividad y sí exigirle al gobierno nacional y sí exigirle al gobierno departamental una excelente conectividad para que se pueda trabajar por virtualidad. Ese es mi punto de vista, Gilma y compañeros colegas. Sí, Gilma, ¿me permites, Gilma? Sí, señor. Muy buenos días. Soy Daranil Pereira, secretario de Derechos Humanos de Azodegua. Decirles pues que desde la FECODE al iniciar esa orientación, ¿me escuchan? Cerrar el micrófono, por favor, el compañero que tiene el micrófono abierto. Siga, Daranil. Bueno, cuando conocida la intención del Ministerio Nacional de la famosa alternancia, siempre hemos dicho que aquí no hay las condiciones para ese plan de alternancia. Y a la saciedad ya se ha demostrado que es así, que no hay las condiciones. Ya hemos tenido muchos compañeros infectados por el COVID. No sabemos si al interior o fuera de la institución educativa, porque no podríamos precisar eso. Pero sí decir que en un claustro educativo sin las condiciones de bioseguridad. Ya Daniel planteaba 10 elementos. Y aquí hay que decir, algunas instituciones educativas entraron a ese plan de alternancia sin la aprobación de los elementos de bioseguridad por parte de los organismos competentes. Situación que nos preocupa y consideramos raya contra la normatividad, raya contra la ley, porque no es posible que una institución educativa entre a un plan de alternancia de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de una irregularidad que puede dar al traste con el aumento de los contagios. Entonces, vamos a seguir vigilantes desde la organización sindical. Tuvimos la oportunidad de visitar algunas instituciones del municipio de Maicao. Los compañeros de la zona rural hicieron un trabajo muy bueno que vamos a poner a disposición de los medios, en donde evidencian las condiciones reales de muchas instituciones educativas rurales. No hay ni siquiera condiciones físicas. Ya lo decía el compañero Caraballo, no tenemos agua potable. Ese es un mal que tenemos aquí en La Guajira y es una condición principal para estar en el plan de alternancia. Las instituciones educativas no se han modificado para tener ventilación en lo posible natural. Siguen las mismas ventanitas allí, pequeñitas, porque algunas, bueno, a raíz de las condiciones climáticas de pronto adecuaron sus instituciones educativas para poner aire acondicionado. Hoy eso no es posible. Tocaría mirar cómo reacondicionamos esa planta física para tener ventilación natural, que es una de las exigencias también. Entonces,
decirle hoy a la comunidad a través de nuestros periodistas que vamos a estar vigilantes en aquellas instituciones educativas que decidan, a pesar de las orientaciones que hemos dado, entrar en el plan de alternancia o llamar a los maestros a la presencialidad, exigirle, ya lo hemos dicho, ya lo hicimos a través de un derecho de petición, que nos evidencien si tienen el plan de alternancia aprobado por la Secretaría de Educación y los elementos de bioseguridad aprobados por la Secretaría de Salud. Hoy, en medio del aumento de los contagios, le seguimos diciendo a los maestros que aquí hay que preservar la vida como derecho supremo por encima de cualquier otro derecho. Es el llamado, y decir también el llamado a los organismos de control, Procuraduría, Fiscalía, a ser veedores, a ser vigilantes a la red de veedurías municipales que se conforman en todos los entes territoriales, a ser vigilantes cómo se están invirtiendo esos recursos, porque no se nos haga raro que se estén desviando para otras cosas. Es el llamado de alerta que hoy le hacemos a los organismos de control. Muchas gracias. Gracias, Aranil. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Habla el periodista Federico Acuña. Adelante, Federico. Adelante, Federico. Y de igual manera, si hay algún periodista que no ha tomado la palabra y quiera hacer uso de ella, bien puede. El problema es que estoy conectada desde mi celular y no me presenta las pantallas de todos. Disculpe. Adelante. Correcto, profesora. Bueno, un saludo primeramente a toda la directiva de Asodegua Guajira y muy agradecido pues de la invitación que nos hace para este tan importante panel. Un saludo también a los compañeros periodistas presentes en este evento. Yo tengo una inquietud. Primeramente quiero hacerle un reconocimiento a Asodegua como sindicato responsable a nivel nacional por haber sabido tomar la determinación de no aceptar las llamadas clases presenciales parciales, como lo estaba. Todo el mundo sabe, hombre, la agresividad de la nueva cepa, que es el motor de la nueva línea de contagio, una cosa realmente bárbara. Y yo creo que ustedes atinaron en no correr un riesgo innecesario. Pero lo que me preocupa de esto es que en el sistema virtual hay una cantidad de estudiantes que quedan por fuera del sistema debido a sus precarias condiciones, debido a su pobreza. El gobierno nacional sabemos que no se ha preocupado tanto por esto, sino por meter a la gente a como dé lugar a las aulas, sin importar lo que pueda suceder más adelante. Es una preocupación grande que tengo porque sé que hay una cantidad de estudiantes en toda Colombia, pero me preocupa La Guajira. ¿Cuántos estudiantes estarían en estos momentos por fuera del sistema por no tener acceso al sistema digital? A ver, Vigilma, permíteme responderle a mi amigo Federico Acuña. ¿Y qué tendrían ustedes pensado para poder... Sí, ¿y qué tendrían ustedes pensado para poder compensar esta falencia? Federico y todos los periodistas y a la sociedad guajira le queremos decir que el gobierno nacional poco ha hecho por garantizarle la educación a los niños y niñas en Colombia y particularmente en La Guajira. Precisamente en este tiempo de pandemia, el derecho a la educación de nuestros niños y la garantía del mismo ha corrido por parte de cada uno de los maestros. Aquí el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, la Administración Temporal tiene que reconocer que no ha movido un dedo para garantizarle el derecho a los niños y niñas de Colombia. En La Guajira menos. En La Guajira somos los maestros los que hemos soportado sobre nuestros hombros y nuestros bolsillos muchas veces la educación de nuestros niños. Reconocemos que hay una franja de niños que habitan
aquí al gobierno, al gobernador, a la administración temporal, lo más importante es que nos protejan la vida a todos los conciudadanos, a niños, niñas, adolescentes, ciudadanos, padres de familia, no padres de familia. Aquí a los connacionales nos tienen que garantizar la vida, a todos. Que es el llamado que estamos haciendo hoy, que no vemos la preocupación de las autoridades civiles en el departamento de La Guajira, en cabeza del gobernador, en cabeza de los alcaldes municipales. Sentimos que nos están abandonando a la deriva en medio de esta tercera ola de pandemia, en la que por menos contagios nos encerraron el año pasado, pero que este año, y que ya está dicho en los conceptos médicos, se vienen con más fuerza. Entonces no es momento de que aquí los alcaldes, el gobernador se ponga lentes de cuero. Nosotros le hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades. Aquí hay que abrir los ojos y hay que garantizarnos la vida, porque después de la vida ningún niño puede ir al colegio, ningún maestro puede salir a enseñar. Lo más importante es la vida. Bueno, ¿qué tenemos pensado? Regresar al colegio. Lo anhelamos. Creo que no hay un maestro en La Guajira y en Colombia que no extrañe su aula de clase, su tablero, sus estudiantes. Es el anhelo, pero no hay condiciones. Desafortunadamente hay una realidad que esto suda y que creemos que las autoridades están en este momento siendo inferiores al momento histórico que les está tocando. Entonces, en aras de que la intervención va a entregar, en aras de que la intervención se va, hay una, yo me atrevería a decir, hay una intención de meternos al aula de clase aún cuando la pandemia está en virus alto. Los maestros nos declaramos en resistencia frente a la alternancia. Vamos a resistir, pero no vamos al aula de clase a buscar y a propagar un contagio masivo que después tengamos que lamentar en el departamento de La Guajira. Quiero hacer una interpelación a la compañera en relación al tema que usted está tratando, que es interesantísimo ese tema es interesantísimo. Y quiero comentarles que hoy precisamente el señor gobernador del departamento de La Guajira va a hacer su rendición de cuentas. Pero la pregunta que también nos hacemos nosotros los periodistas y los que estamos precisamente en este tema tan importante es ¿qué va a decir la Secretaría de Educación? Se invitó a Eduardo Fragoso a la rendición de cuentas del gobernador, es el interrogante que hacemos nosotros. Porque ¿qué va a decir la Secretaría de Educación del departamento de La Guajira si ella no tiene facultades ni siquiera para nada? La facultad de toda la que es la Unión Temporal de Educación que está para irse. ¿Y dónde está precisamente que se ha llamado a la Unión Temporal de Educación? Se ha llamado precisamente a la Asamblea del Departamento y no ha acudido. La situación ha sido bastante crítica y hasta el momento no se sabe qué informe van a presentar hoy que el gobernador del departamento de La Guajira va a rendir cuentas sobre su gestión adelantada en el año 2020. Es una interrogante que también queda para los colegas y en especial para la de Daniel Pereira, al igual también para Edwin Espitia y para todos los en la Junta Directiva de Sodegua, al mismo presidente. Le formulo esa pregunta. No, pero además yo quiero insistir en lo siguiente, que en aras de recibir la educación, ni el gobernador, ni los 4 alcaldes de los entes territoriales certificados nos pueden obligar a ir a la escuela para promover un contagio masivo. En aras de recibir la educación, aquí no se puede promover la alternancia. Y es el llamado urgente que le hacemos al gobernador y a los secretarios de educación. Y por los aprendizajes de los niños, no se preocupen a los padres de familia. Asumimos el compromiso público que una vez haya condiciones, los vamos a poner al día. Bueno, profesora, permítame. Se sabe ya por un comunicado que hacen las autoridades internacionales en el tema de salud que la pandemia va 2 años más. 2 años más. Mire lo importante que es esto y lo que usted ha dicho y lo que usted ha respondido.
el gobierno nacional y los gobiernos locales no se responsabilizan por esa cantidad de estudiantes que quedan por fuera del sistema por no tener las condiciones para acceder a una educación digital. Pero la otra pregunta importante es, en esta presión que está ejerciendo el gobierno nacional, las secretarías de educación departamentales, las secretarías de educación locales, en obligar a los profesores, con tal de sacarle el cuerpo a esa responsabilidad de lo digital, de obligar a los profesores que vayan a clase sea como sea. Los profesores que en un momento dado se nieguen a seguir esas directrices, llegando a un punto, pues, a un punto tope, en donde la presión sea máxima, ¿qué pasará con esos profesores que se nieguen? Viendo lo que usted ha dicho, o mirando con responsabilidad lo que usted ha dicho, del tema del riesgo altísimo que hay de un contagio masivo abriendo colegios. Me gustaría participar en ese punto. ¿Listo? Después de tu intervención le damos cabida a algún compañero o compañera periodista que no haya podido participar, porque como decía ahorita, llegaron de pronto un poco tarde y no los logro visibilizar dentro de la pantalla. Bien, existen leyes y normas que nos indican que se debe programar el regreso a clases bajo el modelo de alternancia, con unos lineamientos y unos protocolos de bioseguridad que deben estar respaldados por Secretaría de Salud, por Secretaría de Educación. La Directiva 11 del 2020 es clara en esas orientaciones, pero también es clara en decir que ese retorno gradual y progresivo estará condicionado al comportamiento de la pandemia. Y ese comportamiento de la pandemia debe ser oficializado a través de las organizaciones públicas de salud. Entonces, no es que se nos antojó llamar a los maestros a que vayan a alternancia, no es eso. Entonces, por eso yo en mi intervención le decía que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación tienen que ser responsables, tienen que ser muy cuidadosos con los comunicados que emiten y con las aprobaciones que le están haciendo a las instituciones educativas que no están presentando las condiciones de protección y de bioseguridad que se requieren. Entonces, condición para regresar, dependiendo del comportamiento de la pandemia, Directiva 11 del 2020. Entonces, ahí tenemos herramientas, digamos, legales para argumentar por qué el maestro no debe regresar en estos momentos. ¿Por qué el maestro no va a ir después de Semana Santa? Porque la mayoría de las instituciones de Riohacha y del departamento las están llamando a que inicien clases bajo el modelo de alternancia a partir del lunes 5 después de Semana Santa. Nosotros decimos, el maestro no se mueve de su casa después de Semana Santa porque el comportamiento de la pandemia así lo amerita. Estamos en alerta naranja en nuestro departamento. Levantamos la voz de resistencia de no a la alternancia en este contexto de pandemia donde actualmente estamos en alerta naranja. Que posteriormente y que dentro de 2 años, dentro de 6 meses, el comportamiento de la pandemia baje, el virus baje, los contagios bajen. Bueno, se mirarán estrategias, se mirarán soluciones, se mirarán alternativas, pero ojo, debe haber un proceso de inmunización de la población. La vacunación en estos momentos es una exigencia y debe ser las 24 horas. Así lo solicita la Asociación Médica de Médicos Internistas, capítulo Guajira. Entonces, es una exigencia la inmunización de la población para el regreso a las clases. Claro que los maestros queremos regresar y los hemos dicho desde el comienzo de esta rueda de prensa. Queremos regresar con las condiciones de bioseguridad, con la protección, con la población inmunizada, bueno, y que baje el pico de la pandemia. Irma, y en ese punto, Sildana, si nos quieren meter a avanzamos, compañeros, no vamos a faltarle al orden que llevamos. Permíteme una moción precisar, de orden, Irma, por favor.
Permíteme precisar tres cosas allí, Irma. El espacio se lo estaba dando al compañero o compañera periodista que no haya podido intervenir y que posiblemente dentro de su interrogatorio esté para que amplíen lo que quieran ampliar. Irma, pero para precisar tres cosas ahí frente a las preguntas anteriores. Es importante que nuestros periodistas y a través de ellos la sociedad guajira sepan lo siguiente. Lo primero, si nosotros podríamos levantar la bandera en el departamento de La Guajira desde el magisterio para decir que hemos defendido el derecho a la educación de los niños en medio de esta pandemia. Son los maestros quienes con su ejercicio profesional han llegado hasta el número de estudiantes necesarios para poder garantizar el derecho a la educación con el riesgo inclusive de contagiarse ellos y su familia con la llevada de las guías físicas, pero también con la financiación desde su propio recurso, con su salario, los planes de datos para muchos padres de familias y niños que no tenían acceso al trabajo teleremoto. Es necesario que se sepa que nuestros profesores constantemente están preguntando por los niños que no llegan y que están 24/7 disponibles a atender a los padres de familia que sabemos que por su actividad laboral en la hora de la jornada laboral no pueden atender a los niños, ¿verdad? Y que cuando llegan es que llaman al maestro. Eso lo hemos hecho los maestros en el departamento de La Guajira y en todo el territorio nacional en medio de esta pandemia, con las carencias y las necesidades que hemos tenido. Decirle que nosotros seguimos insistiendo para que una asunción temporal, y señores periodistas, ustedes han cubierto las noticias, después de 4 años no tiene nada que demostrar. No tiene nada que mostrar una asunción temporal que vino a administrar la educación en el departamento de La Guajira y que le queda debiendo a la sociedad guajira. Y usted lo ha dicho, hoy en rendición de cuentas podríamos demostrar una vez más que no tiene nada que decir. Que toda la información que dan contrasta con la realidad, porque nosotros las evidencias que tenemos del abandono y de la desidia de los establecimientos educativos en el departamento de La Guajira, hoy aflora y demuestra que fueron incapaces de administrar la educación, que no nos vinieron a enseñar a los guajiros cómo se puede manejar el recurso porque somos corruptos. Ahí es que preguntar qué pasó con los recursos que ellos administraron durante 4 años. ¿Por qué La Guajira hoy, en medio de la pandemia, no ha podido avanzar y sigue rezagada en materia de infraestructura, de salubridad y sanidad? Y por otro lado, también decirles, señores periodistas y sociedad guajira, desde el entorno nacional, desde nuestra federación, seguimos pidiéndole al gobierno nacional una reforma constitucional al sistema general de participaciones que garantice mayores recursos para la educación y que si se hubiese hecho en el momento en que se acordó desde el paro de 2017 realizado por nuestra federación y que cumplimos nosotros en el departamento de La Guajira, podríamos hoy tener mejores condiciones. Pero como no se ha logrado y no ha habido la voluntad política, sigue en la mesa de negociación la exigencia de muchos más recursos. Y hoy a eso se le suma la necesidad de una renta básica de conectividad que posibilite en medio de las circunstancias que nuestros niños en todo el territorio nacional y en especial en el departamento de La Guajira puedan acceder al teletrabajo, porque no hay las condiciones. Y a pesar de ello, y a pesar del riesgo existente del contagio, nuestros maestros siguen allí tratando de garantizar el derecho a la educación de los niños. Pero primero, lo dijo la señora Ruth, y es la bandera de nuestra organización, primero la vida como bien absoluto, porque si no hay vida, aquí no habrá derecho a la educación, no habrá derecho a la salud ni nada. Y eso es lo que hoy estamos exigiendo a nuestras autoridades. Gracias. Gracias a ti. Queda abierta para una última pregunta de algún periodista, mujer o hombre que no haya podido participar. O si ya participaron todos, entonces vamos cerrando conclusiones. Buenos días. Buen día. No, mi nombre es Julio Reales, no, era un compañero, agradecerle esta nutrida rueda de prensa, la información. Ya estoy a escasos minutos de entrar al aire, así que me toca despedirme, desocupar el número telefónico, pero agradecerle esa información tan nutrida. Ya tenemos algunos testimonios, algunas voces que vamos a reproducir a continuación, así que gracias por el ejercicio.
Gracias por su atención y su recomendación, Yuri. De igual manera, somos maestros que jugamos a ser periodistas, pero que nos queda muy difícil porque dentro del esquema y los tecnicismos no encajamos mucho en tanto la dinámica de lo que hacemos. Gracias a tu recomendación. Gracias. Continuamos entonces con los que quedamos en sala. Si ya terminaron las preguntas, entonces, pues las conclusiones que podemos sacar es aquí de exigencia, en tanto en los términos de la educación como en los términos de la salud. Exigencia al Ministerio de Educación que respete la vida de Colombia, de la población en materia que no han hecho lo debido para que podamos salir a trabajar en alternancia. Aquí en Colombia y mucho menos en La Guajira existen las condiciones. Y al Ministerio de Salud de igual manera, que la red hospitalaria y las clínicas siguen estando prácticamente estáticas. No ha habido una preparación previa para que de verdad digamos que aquí se puede arriesgar porque hay una ampliación de camas. Al contrario, hoy nos cunde el pánico porque cualquier que le dé COVID, que necesite una cama, solo aquellos que se van muriendo y van desocupando puede haber la oportunidad de una o dos camas. Y presumo que ya están haciendo lo que hacían en Italia, que le dan tratamiento y le dan vida y le dan respirador a aquellos que siendo jóvenes tienen perspectiva de vida, pero aquellos que ya pasan de los 60, que no tienen ya una vida laboral, entonces ya esos son prácticamente desechables y eso lo dijeron y no nos cabe la menor duda de que lo estén haciendo. Hoy nos están demorando para sacar a los pacientes porque precisamente la red quedó corta ante la pandemia que ya está en su tercer pico y ya no es COVID solamente, ya está en la complejidad de la cepa. Entonces aquí nos queda de que es exigencia tras exigencia y aquí existe el derecho, existe la jurídica que es la que nos va a permitir defendernos y el derecho consuetudinario para las comunidades indígenas, porque ningún indígena permite que lleguen extraños o de su misma comunidad a llevar la pandemia y esto se va a poner color de hormiga así como va, porque este pico va a ser fuerte. Compañeros y compañeras, muchas gracias por estar en este momento, por acompañarnos, por tener allí presente que Asodegua trabaja con ustedes de la mano para el bien de la comunidad en general. Hasta la próxima, que seguramente estará siendo igual de nutrida e igual de alargada en el tiempo, porque como les decía ahorita, no somos periodistas, nosotros somos maestros que jugamos a ser periodistas, pero que no entramos en los técnicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los señores periodistas. Gracias a todos, feliz tarde. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bueno. Gracias a todos por habernos acompañado. Bueno, hasta luego. Gracias a todos en especial y éxitos. Díganle adelante. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, feliz tarde. Compañeros, ¿tienen algún compañeros directivos? Ok, nos quedamos. Sí, yo también te iba a solicitar. Elmer, nos quedamos en sala